¿Cómo están? Un caluroso saludo desde Puerto Rico para todos aquellos que nos ven y nos escuchan en esta hora. Mi nombre es Edgar Vázquez y soy odontólogo de profesión. Hace 30 años acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida y en este momento me encuentro haciendo una maestría en divinidad en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes unas breves palabras sobre el divorcio, a raíz de una invitación que me hiciera el programa Vivencias de la Comunidad Propósito en Costa Rica. Hablar sobre este tema no es nada fácil, pero para los que hemos pasado por este proceso es necesario. Fue alrededor de unos 6 años atrás cuando mi exesposa me expresó su deseo de separación. Recuerdo que fue la noche del 11 de mayo del 2015. Nunca lo voy a olvidar porque ante tal solicitud quedé paralizado, pues me casé para toda la vida y nunca pensé que iba a vivir algo así. Durante los días y meses que siguieron a esa solicitud, mi corazón se inundaba de muchas emociones y por mi mente surcaban muchísimos pensamientos. Fueron muchos días sin dormir, meses turbulentos, donde pensaba en ella, pensaba en mis hijos y pensaba también en los 21 años de matrimonio que teníamos. Sus deseos de separación pronto se convirtieron en deseos de divorcio y la realidad es que no sabía cómo proceder para evitar que ocurriera porque no lo deseaba. Pasó más de un año donde infructuosamente intenté salvar nuestro matrimonio, pero no se pudo. En septiembre del 2016 decidí salir de la casa porque sentí que el proceso no solo me estaba afectando emocional, sino también físicamente. El insomnio se había convertido en la norma de mis noches. Y yo no les puedo describir, hermanos, el profundo dolor que yo sentí cuando salí de aquella que había sido mi casa. Recuerdo que mi tristeza era tan profunda que se me cortaba la respiración. Un mes después de haber salido de la casa, en octubre del 2016, recibí la demanda del divorcio. Y el proceso me drenó aún más, con la búsqueda de abogados, con papeles para firmar, con la fijación de pensión, etcétera, etcétera. Sin embargo, les confieso que fue aún más drenante pensar en cómo me iba a enfrentar al futuro, cómo me enfrentaría a nuestras familias, cómo me enfrentaría a nuestros amigos, cómo me enfrentaría a la congregación de la que formábamos parte. Así que esto fue un periodo muy doloroso, quizás lo más fuerte que yo he vivido. Recuerdo el día en que tuvimos que ir ante el juez en el tribunal para completar el proceso. No podía ni siquiera sostenerme en mis pies, así de afectado estaba. También recuerdo la frialdad con la que el juez nos trató. Claro, esto es algo con lo que los jueces tienen que lidiar prácticamente a diario. Sin embargo, lo que estaba sucediendo en ese momento no era algo de todos los días, ni para mi exesposa, ni para mí, ni para mis hijos. Escuchamos al juez que sin mirarnos a la cara dictó sentencia y de allí salimos, hermanos, mi exesposa y yo, hechos pedazos, envueltos en llanto e irónicamente abrazados. Eso fue en diciembre del 2016. Unas semanas después, el 9 de enero del 2017, precisamente el día de mi cumpleaños, recibo el certificado de divorcio y tan fuerte fue el impacto que ni siquiera lo leí. Después de casi 6 años de separación de mi ex esposa, puedo decirles que muchas cosas han sanado en mí. Todavía quedan otras. Recuerden que estos son procesos muy personales que no todos asimilamos de la misma manera. Yo no descarto el matrimonio, pero tampoco descarto la soltería. Tan honroso es el matrimonio como tan honrosa es la soltería. Yo pienso que si es la voluntad de Dios que algún día me case, en su momento lo sabré. Mientras tanto, sirvo al Señor con todo mi corazón y les confieso ante Dios que he sido obediente y me he guardado. Pero ¿sabes una cosa? Aunque el divorcio no es algo que esté contemplado en el plan de Dios para tu vida, yo quiero decirte en esta hora que a Dios no le sorprenden nuestros procesos. Él no ha perdido el control de lo que está sucediendo. No existe nada que esté fuera de su escrutinio divino. Por más difíciles que sean nuestros procesos, Dios prometió en su palabra que nunca nos abandonaría, que estaría siempre a nuestro lado para consolarnos en el momento de nuestra tristeza o para socorrernos en el momento de nuestra necesidad. Ante esa convicción, hermanos, estas son mis recomendaciones. Si eres divorciado o divorciada, no te levantes en las mañanas pensando si volverás a casarte o no.
porque no se trata de sencillamente casarte, se trata de buscar una persona que puedas amar, que puedas respetar y en la que puedas confiar, haciendo del matrimonio la respuesta a ese compromiso de amor. Segundo, si andas en busca de la persona correcta, la mejor manera de encontrar la persona correcta es siendo tú una persona correcta. Tercero, en lo que aparece esa persona correcta, canaliza tus energías en direcciones que te ayuden a mantener tu mente lejos de la tentación. Enfoca tu mente en lo que es bueno y correcto. Ejercítate físicamente. Toma tiempo para ti. Todo eso te ayudará. Cuarto, ten la certeza de que Dios te dará la fortaleza para resistir cualquier tipo de tentación. Y quinto, da gracias a Dios aún en la situación en la que te encuentres, sabiendo que la salvación trae consigo el amanecer de un nuevo día, donde tanto el matrimonio como la soltería son opciones en el Señor. Termino con esto. En nuestra humanidad no siempre estaremos donde quisiéramos estar, pero la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, en Dios siempre hay esperanza. Dios es un Dios de nuevos comienzos, que nos permite mirar al pasado para extraer de él grandes enseñanzas, que nos permite vivir un presente de vida plena en Cristo y que nos proyecta hacia un futuro ilimitado de oportunidades en él. Y esto, sea que estemos casados o sea que estemos solteros. Que mi buen Dios te bendiga. Buenas, saludos David Soto y Merian de Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Vivencias. Gracias. Gracias, un placer. Sabemos que el día de hoy este tema que vamos a tocar va a ser de mucho beneficio, sobre todo para aquellas personas que están pasando por algo similar o que ya lo han pasado. El tema en particular que vamos a tratar con ustedes, esta conversación que vamos a tener, es sobre la experiencia que ustedes han tenido con relación al divorcio y específicamente cómo Dios se encarga de restaurar todas las cosas. ¿Cierto? Así es. Así es. No hay una receta, en realidad es algo que cada caso es muy particular, pero en el caso de ustedes han vivido algo muy inusual. En 1976, ¿verdad? Ustedes se conocieron, se casaron en ese año, en realidad se conocieron años antes, 4 años antes, ¿verdad? Sí. Y en 1976 decidieron, siendo muy jóvenes, unir sus vidas. Ocurrieron ciertas cosas que hicieron que ustedes decidieran tomar la ruta cada uno por su lado, y estando tan jóvenes pues no se sabía qué iba a acontecer. Lo que menos nos imaginábamos es que hoy, tantos años después, íbamos a estar aquí juntos hablando al respecto y con una perspectiva totalmente diferente. Cuéntenos cómo se dio aquella situación en ese momento, cómo lo asimilaron siendo ustedes tan jóvenes. Gracias. Es importante aclarar que el responsable de la iniciativa del divorcio fue de mi parte, y Merian nunca quiso que nos divorciáramos. Aclarado esto, quisiera dar como unos pequeños antecedentes. Yo soy tercera generación de cristianos evangélicos protestantes. Mi abuelo era pastor y yo pasé desde sala cuna hasta jóvenes dentro de la iglesia, pero nunca había sido salvo. Nunca había entregado mi vida al Señor. Y solamente era una persona religiosa. Hay yo diría tres elementos muy importantes que me hicieron tomar esta decisión del divorcio. El primer ingrediente es inmadurez. Aunque yo era mayor que Merian 3 años, yo era más inmaduro.
muy joven todavía. Y la segunda razón es, había un profundo egoísmo de mi parte, estaba pensando solo en mí. Y la tercera, creo yo, la más importante, una ausencia total de Dios en mis decisiones. Estuvimos casados 4 años, como mencionaste, y en el segundo año nace nuestra primera hija, Raquel. No sé si quieres. Sí, bueno, en realidad para mí fue un golpe muy grande cuando David me dijo casi que de la noche a la mañana, no te quiero, me voy, y se fue. Yo quedé, bueno, devastada, muy triste, lloré mucho con una niña de 2 años y no lo podía creer. O sea, no tuvimos como ese tiempo como para asimilar una separación. Fue muy rápido, entonces no estaba yo ni siquiera preparada emocionalmente, aunque uno nunca está preparado emocionalmente para estas cosas, pero así pasó. Eso fue lo que pasó. Y en tu contexto inmediato, Merian, tú eres hija de una persona que practicó el cristianismo siempre, aún de una manera muy práctica, y tu papá, en este caso, era judío, ¿verdad? Sí, yo, bueno, crecí en Panamá hasta los 14 años y mi papá era un judío practicante, sí, yo a veces hasta lo acompañaba a la sinagoga cuando él iba, y mi mamá católica, entonces me crié en la religión católica, pero siempre con muy buenos valores, nos dieron mis padres. Pero en realidad yo no conocía al Señor Jesús como lo conozco ahora, ¿verdad? Sí. Exactamente. Tenías que tener una experiencia personal para que algo ocurriera. Pero bueno, entonces se da ese divorcio, tú quedas con Raquel de 2 años. Sí. ¿Y por cuánto tiempo? O no nos vamos a adelantar tanto, sino que más bien, ¿qué pasó a partir de ese momento? Porque tan jóvenes estaban que muy fácilmente, y es lo normal y todo mundo es lo que se esperaría, que se trataran de llenar esas ausencias de diferentes formas. ¿Cómo fue que lo hicieron? Bueno, importante también aclarar que en mi caso hubo una fuerte influencia de mis amigos, todos solteros, no cristianos, no eran creyentes, y dentro del ámbito universitario. Yo estudiaba filosofía como carrera y esto influyó mucho en esta decisión. Yo con responsabilidades, con una bebé, con una esposa, y ellos en un puro vacilón, y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Eso fue una parte. La otra parte fue que yo era muy bohemio por mi ambiente universitario y lo que estudiaba la carrera. Y entonces yo me había declarado ateo. Yo decía, no hombre, a mí me pacatearon durante tanto tiempo con esto de la iglesia y de la Biblia. Entonces yo sustituí la comunidad cristiana, la comunidad de iglesia, por una comunidad en un partido político, prácticamente. Y yo pensaba, otra de las premisas es que yo pensaba que el matrimonio no era para toda la vida. Ya tenías esa predisposición de que podía ocurrir. Qué curioso, ¿verdad? Porque en aquellos años no era así como muy frecuente, tan frecuente como ahora. Así. Pero en la universidad, en el ambiente universitario, había una gran influencia en ese momento, en esos años, y prácticamente todos los profesores eran comunistas, ateos, un montón de revolucionarios, y era una época un poco difícil. Entonces uno tenía ideas un poco diferentes. Ok, y Merian, ¿tu caso? En el caso mío, bueno,
después de recuperarme un poquito físicamente, porque quedé flaca, ¿verdad? Y muy, muy mal físicamente, ya después me gustaba ir a bailar, tenía un grupo de unos primos y amigos, íbamos, y entonces lo lindo era ir el fin de semana a bailar, y después, bueno, empecé a estudiar en la universidad, me gradué, y me aferré. Cuando David se fue, yo me aferré a mi hija. Esa era como mi vivir. Mi chiquita de 2 años, ella era a quien me aferré. Cosa rara, ¿verdad? Porque a quien uno se debe aferrar es al Señor siempre, pero eso fue lo que... No lo conocía. Entonces, era como algo obsesivo, pienso yo, con Raquel. Y bueno, así pasaron los años, hasta que un día yo oía Radio Sabrosa todo el día, me encantaba bailar, entonces pasaba en eso, y un día, no sé cómo, tenía sintonizado la emisora Faro del Caribe, y ahí dieron un mensaje que tocó mi corazón, y yo dije, yo tengo un corazón totalmente vacío, yo necesito al Señor, y ahí fue donde yo acepté al Señor realmente, y ahí comenzó mi caminar pasito a pasito en los caminos del Señor. Sí, yo creo que de hecho pues Dios salió al encuentro, ¿verdad? De ambos nuevamente para que tuvieran esta oportunidad de vida tan particular, compartiéndola nuevamente, ¿verdad? Sí. Ahora en plena madurez, ¿verdad? Y en aquellos años ya que tenías a Raquel, jamás te imaginaste, Meriam, jamás te lo imaginaste que un día ibas a rehacer tu vida nuevamente con el padre de tu hija, con aquel hombre que había decidido pues renunciar, ¿verdad? Al vínculo del matrimonio. Sí, la parte tuya. Sí, bueno, yo 3 años después del divorcio conocí una persona con la que tuve una relación y nace mi segunda hija, Ana Laura. Y en ese momento mi vida era un total fracaso. Yo tenía un vacío terrible, y podría decir que llegué a tocar fondo, pero un día, quizás en un monólogo existencial, yo le decía, Dios, si verdaderamente existes, yo necesito que me saques de esta situación. Era un vacío emocional, un vacío existencial. Y Dios escuchó inmediatamente, fue algo increíble. Y Él empezó a tocar mi corazón. Yo pasé varios días llorando. Venían pasajes a mi mente de la Biblia, porque yo tenía de niño y de joven muchos versículos. Y entonces venían pasajes. Salí corriendo y compré una Biblia porque ya había deshecho la que había tenido en algún momento. Siempre he tenido muchos libros, pero no había una Biblia en mi biblioteca. Entonces compré una Biblia y así fue como nací de nuevo, solito. No había una persona predicando, no había nadie aconsejándome. Fue algo que me conmueve todavía. Dios hablando conmigo, y Él me transformó. Y eso significó ese encuentro personal con Dios, ese tener esa convicción, ¿verdad? Ese momento en que la palabra que habías oído, habías aprendido, se volvió real, ¿verdad? Sí. Y fue tal el cambio tan radical, que la persona con la que yo vivía me dijo, David, usted es otra persona. Gloria a Dios, digo yo, usted es otra persona. No quiero nada con usted, por favor. Wow.
Entonces, Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me fui con mis padres, no había otro lugar donde ir y fue una época un poco difícil. Estuve 3 años con mis padres. ¿Merian? Sí. Bueno, esa época, yo aquí solita, criando a mi hija, ¿verdad? Fue muy duro para mí ver también que estaba ya con otra persona, con otra hija. Son momentos que uno tiene que afrontar, ¿verdad? Pero bueno, pasan. Con la ayuda del Señor, ya en ese momento yo estaba en mis primeros pasos en los caminos del Señor, entonces pues lo que tenía lo aplicaba. O sea, que Dios trató contigo de una manera personal, más o menos a la misma vez. Sí, cada uno por su lado, pero en realidad yo comencé a ir a estudios bíblicos, a campamentos y comencé a asistir, pues, a alimentarme con gotero, digo yo, poco a poco, ¿verdad? Y bueno, después, David. Sí, yo como les decía, esos 3 años que estuve con mis padres, volví a congregarme y entonces el pastor me dice un día, David, ¿por qué no volvés con Merian, tu esposa? Entiendo que ella no se ha casado. Y yo sentí que no era él hablándome, era Dios. Y entonces yo dije, wow, por mí no hay problema, pero no creo que ella quiera. Yo empecé a orar y pedí la dirección del Señor y yo le decía, dame una oportunidad. Dice, vamos al cine. Salgamos. No. Pero siempre fue negativa tras negativa, hasta que un día yo dije, no, yo me equivoqué o entendí mal esto. Y le dije a Merian, perdóname, no te vuelvo a molestar, no vuelvo a insistir. El resto de esta historia es Dios tratando con Merian. Así es que yo lo dejo aquí porque es mejor oírlo en primera persona. Bueno, cuando David me invitaba y me decía, vamos al cine o vamos, yo decía que no, porque yo tenía mucho miedo de sufrir nuevamente lo que había sufrido. Entonces yo no quería ser como herida, digámoslo así. Y algo importante es que uno tiene su corazón, es del Señor, pero el Señor respeta nuestras decisiones, ¿verdad? Y corre con las consecuencias. Entonces, pero yo empecé a sentir esa vocecita del Señor hablando a mi corazón, digámoslo así, y muchas veces uno como que se quiere tapar los oídos porque dice, no, yo no quiero escuchar eso, ¿verdad? Pero tiene que llegar el momento en que uno se tiene que rendir al Señor y ser obediente a lo que el Señor te está planteando. Que esto no quiere decir que en todos los casos ocurra así. No, para nada. Esto es algo que el milagro lo hizo el Señor con nuestro matrimonio y con nuestra vida. Muchas veces es nocivo. Exactamente. Que un matrimonio esté junto otra vez, en drogadicción, agresión, tantas cosas. Pero en el caso nuestro, por eso yo digo, ese es el milagro que el Señor hizo en nuestras vidas. Bueno, ese día me acuerdo, yo me hinqué y yo dije, Señor, si tú quieres que yo vuelva con David, yo necesito amarlo y necesito confianza en él, porque ni lo amaba como para empezar una relación ya seria, ni le creía nada porque no le creía. Entonces, y ahí es donde uno dice, definitivamente, muchas veces la gente dice, no, es que ya yo no tengo amor. No, el Señor da ese amor, porque a mí me lo dio más de la cuenta, digo yo, ¿verdad? Y esa confianza también, porque ¿qué pasa en un matrimonio sin confianza y sin amor? ¿Cuántas personas están juntas y dicen, es que ya yo no siento nada, no lo quiero? Pues pídale al Señor, ¿verdad? Que renueves ese amor, es un compromiso, ¿verdad? Así es. ¿Y cuántos años después de que se habían divorciado, cuántos años después es que se volvieron a casar?
En 9 años. 9 años pasaron De y ahora en divorciado. este caminar desde el año 88 están juntos, tienen 33 años juntos. ¡Wow! Sí. Tuvimos otro hijo, Ajá, dos, a David Jr., ya un muchachón, ya un hombre de 30 años. wow. Sí, ya, y en realidad le doy gracias al Señor porque fui obediente a esa voz, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos. ¿Y qué cosas han sido diferentes durante todo este tiempo y en qué han estado caminando juntos? Entiendo que sirviendo al Señor, ayudando a otras parejas, ayudando a otras familias, dando estudios bíblicos. Cuéntenos un poquito sobre eso, porque esa es la última pregunta que tenemos. El tiempo se nos acaba y en realidad es una gran oportunidad para motivar a muchos que nos están viendo. Gracias. Puede ser que se repita de nuevo el caso. Eh, bueno, siempre que me han pedido el testimonio, y yo aclaro que no me siento orgulloso de él, pero entiendo, está en mi hoja de vida, no puedo cambiarlo. Así es. Y he podido aprender que lo negativo Dios lo convierte en algo positivo. Y Así hemos es. tenido la dicha de poder guiar a otras personas, de ser apoyo a otras personas, grupos de parejas, de parejas jóvenes. Y hemos podido dar estudios bíblicos relacionados a este tema y hemos sido de bendición a otras personas y en diferentes comunidades cristianas. Sí. Yo diría que algo muy importante es que podemos ver lo que es nuestro primer matrimonio donde Jesús no era importante y en nuestra segunda oportunidad era lo más importante en cada uno de nosotros. Y yo creo que es ahí el éxito, ¿verdad? De que ir al Señor, porque tal vez la gente dice, ay, qué lindo, qué romántico, y se volvieron a casar, pero somos un matrimonio con problemas, con dolores, de todo, ¿verdad? Pero tenemos al Señor a quien recurrir. Esa es la parte importante. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ya para terminar, yo quisiera mencionar, hay un pasaje que habla cómo van a andar todos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sí. En realidad, bueno, y este es tema para otra entrevista sobre el matrimonio, sí, es que eso es fundamental, el estar de acuerdo, ¿verdad? Todos juntos de acuerdo, porque como bien decías, son un matrimonio con los mismos problemas, las mismas vicisitudes, las mismas situaciones que cualquier otro. Lo que pasa es que ahora están de acuerdo y hay uno que los une, ¿verdad? Y que está dirigiendo esto y se ha encargado de hacer todas las cosas nuevas y bajo una premisa de restauración que quiera el Señor hasta que la muerte los separe. Algo, Ruth, muy importante que aquí es el tema del perdón. El perdón es lo fundamental. Yo decidí perdonar a David porque sin ese perdón, que es lo que el Señor nos demanda, en primer lugar, hubiera sido imposible que el Señor restaurara mi corazón afectado y dolido. Ese es el primer paso para tener creo que el éxito de una relación, sea si se divorció o no se divorció, el perdón es el principal punto de un matrimonio con éxito, diría yo. Exacto, y no solamente para aquellos que vuelven a unirse, sino que aún para aquellos que tienen hijos y deciden estar separados, que esa parte no es nada fácil. Ese es otro tema para otra entrevista. ¿Cómo viven los hijos cuando los padres se divorcian, verdad? Esa es una problemática actual o que siempre ha existido y cómo el perdón, el respeto, todas esas cosas tan importantes con la perspectiva de que
sean los hijos los menos dañados, ¿verdad? Y también salvaguardando la vida personal de cada uno. Eso es elemental. Yo les agradezco muchísimo por este tiempo que hemos estado aquí conversando en Vivencias. Sé que va a ser de mucho provecho y bueno, enhorabuena, 33 años después, me alegra muchísimo de ver que ustedes han estado sirviendo al Señor y bajo una sombrilla diferente, caminando juntos bajo la lluvia y sabemos que hay muchas cosas lindas que Dios tiene para la vida de ustedes. Nos alegramos. Gracias. Adelante.